De ello, lo cierto es que hasta ahora nos están dando largas, es así. Porque habría que hacer un foso en este local comercial que estamos viendo. Hay que utilizar en la planta calle un hueco de 1,60 por 1,60 y en la planta sótano el mismo tamaño, pero no llegaría hasta el suelo, se queda a 20 centímetros del falso techo. Catalina, usted tiene 90 años, usted Victoria 84. ¿Y cómo es su día a día, subiendo y bajando con la muleta? Claro, pero es que no puedo, yo no salgo de casa. Apenas 15 días algunos. Yo he estado un año sin poder bajar. Un año sin bajar a la calle. A la calle porque me se partió el tubillo y no podía bajar. Usted es su marido y imposible cargar durante este año con ella, ¿no? Todos los días. Imposible. Y nos llevamos, hay días y meses que nos pegamos sin bajar a la calle ya, pues 8 días casi seguros. ¿Y la mayoría de vecinos son muy mayores en este edificio? Todos, me parece que somos todos muy mayores, menos a Isa. Tenemos alguna enfermedad. Yo estoy operada 2 veces de la columna. Así que y estos días atrás no he podido casi bajar porque me ha cogido un lumbago. Así la derrama va a ser muy alta, previsiblemente unos 12.000 euros, pero están dispuestos a asumirlo, ¿no? Pues cada uno tiene que asumir si quiere tener ascensor, ¿no? Consuelo, subimos hasta su casa. Al segundo, tiene contadas casi 50 escaleras cada día. Sí, todos los días. No subo más que una vez, ¿eh? Con las chicas. ¿Tiene a su marido en casa que no sale de casa? No tiene, que anda muy mal, ¿sabes? Que la pierna se le mueve así y se cae. Y tengo que llevarla hasta el váter. Incluso se está pensando si va a votar o no, ¿no? Por no salir de casa. Claro que es que estamos mal para salir de casa. Hemos ido todos los años, hemos ido a votar. Pedro, ¿cuántos días lleva sin salir de casa? Pues, no sé, llevo de... ¿Qué día fuimos? Desde las Navidades. No, desde Navidades. Y cuando tiene que ir al médico le llevan sus hijas. Me lleva mi hija con el coche. Nos buscaron con el coche y nos llevaron a comer a casa de ellos. Y luego nos trajeron a casa. Y entonces, subir y bajar para usted las escaleras un día como este, un día de médico, ¿qué supone? Pues una panzada, como va mi mujer. ¿Y cómo cambiaría su vida este ascensor? Hombre, pues sería el volver a nacer, así. Subimos ahora al tercer piso. Marcos nos contaba que usted se piensa bajar a la calle, ¿verdad? Hombre, es que no lo pensamos, porque sabes que tienes que bajar y luego tienes que subir. Bueno, ya están en casa, por fin, ¿no? Sí, muchas gracias, Maja. Cada día es un reto subir a casa. Cada día cuando llegamos decimos, ya estamos en casa. O sea que parece que hemos hecho una obra ya que... Vemos desde aquí el patio de luces donde estará la futura escalera, porque el problema es este nivel, ¿no? Exacto. Que tendría que salvarse cogiendo parte de foso de Galerías Primero. Exacto. Había que coger, digamos, de aquí, del pilar a lo de Galerías Primero tiene que haber 2,5 metros. Entonces, en Galerías se le quedaría del suelo a donde va la plataforma de la escalera, pues se quedaría a 1,80. Y además justo hoy ha venido Bernardina para que conozcamos su caso, porque desde hace 2 años vive con ustedes, con sus hijas. No puede vivir aquí, lógicamente, en silla de ruedas. No, porque para estar bajándola no se puede bajar. No tenemos fuerzas. Y los últimos años también fueron duros, ¿no? Sí, para subirla y bajar. Muy mal, porque ya lleva unos cuantos años con la enfermera. Igual empezó hace 10 o 12 años ya. Lo que pasa es que, claro, ahora ya está en una situación que... Entonces, para ustedes, para su familia, el ascensor es fundamental. Pues sí. Casi 90 vecinos, 6 años esperando este ascensor, y ahora, ¿cuál es vuestra última esperanza? Esperamos que la CAI nos dé la autorización para poder colocar los ascensores. Bernardina tuvo que salir de su casa, por lo que ahora luchan es porque no le suceda a ningún vecino más. Esperemos que finalmente haya una conciliación entre todas las partes y estos vecinos puedan disfrutar de un ascensor. Y volvemos a la cocina, donde justo nos está enseñando cómo trabaja un chef a domicilio. Cristina, ¿cómo va esa receta? Pues muy buenas tardes de nuevo, Lidia. Enseguida justo nos enseña cómo es ese plato, pero yo cuando os digo que estamos como un restaurante de verdad, lo digo de forma literal. Porque aquí a mi derecha tenemos a Simón, que está muy serio, porque hoy va a ser nuestro camarero, ¿verdad, Simón? Sí, por supuesto. Porque cuando decimos que esto es como un restaurante, como justo lo está haciendo todo como lo haría si estuviese en la cocina profesional y tú serás encargado de llevarlo a la mesa. Eso es, así es. ¿Cómo va nuestro plato, justo? Bueno, pues nuestro plato ya está terminando de confitar el lomo de rape. Mientras le quedan 5 minutillos,
pues lo sacaríamos, ¿vale? Y quedaría una cosa así, ¿vale? Y con esto luego, ¿qué tendríamos que hacer? Con esto ahora lo vamos a marcar a la plancha para que selle y quede doradito. Y ahora vamos a ir ya con la salsa del... Vale, pues lo vamos poniendo ya. Recordamos esta plancha, por ejemplo, la tenían aquí en esta cocina, pero si no la tuviesen, tú la hubieses podido traer también, ¿no? Sí, yo me acerco a la casa del cliente y miro los utensilios que tienen, y si alguna cosa falla, pues yo lo traigo, ¿vale? Este es un plato sencillo de hacer, ¿a ti te parece sencillo, justo? Vamos, para mí sí, porque es el día a día mío. Para la gente que no se dedica a la hostelería, pues yo pienso que, hombre, no es complicado, pero bueno, tiene su... Cristina. Dime, Lidia. Y en este caso, ¿qué servicios le demandan más? ¿Cenas románticas, cenas de grupos, cumpleaños, amigos, de empresa a lo mejor? Hasta el momento, ¿qué servicio te han demandado más? Justo, a lo mejor cenas para dos, como hoy, una cena de celebración, ¿qué te van pidiendo los clientes? Pues sí, cenas para 4, luego también catering para una vinoteca de trabajo para ellos, y de momento llevamos un mes y esto también es poco a poco, que la gente vaya conociéndonos. Mientras dejamos este rape a la plancha, tenemos aquí ya el aceite preparado porque vamos a hacer una salsa, ¿no? ¿Qué salsa sería? Lo vamos a regar con una Oreo y langostinos fritos, y luego irá con el puré de calabaza. Bueno, ya lo tenemos todo preparado, yo creo que lo podemos ir ya haciendo, porque hoy es un poco temprano, pero ahí tenemos a gente sentada a la mesa, preparada, un poco para probarlo, y bueno, yo creo que vaya cena de partido se van a dar, ¿no? Habrá otros que estén comiendo ganchitos y refrescos, pero aquí no, aquí hoy tenemos calidad profesional. Un buen partido para una buena comida. Vale, pues esto ya... Este ya estaría hecho, ya lo hemos sellado. ¿Y podríamos ir ya montando el plato? Es una cosa, claro, visto así es sencillo. Vale, sí, ya solamente ya que se sofría el ajito, fuera del fuego echamos los langostinos, ¿vale? Que se vayan... Esto se hace rápido, y además a la presentación también sería, bueno, pues como la vemos en un restaurante, ¿no? Sí, como un restaurante. Vamos montando ya este plato, justo. Vale, vamos a lo tenemos por aquí. Ahí tenemos, plato grande también. Claro, porque aquí estamos esperando, aquí tenemos a Simón. Venga, vamos ahí en un minutillo que tenemos que ir preparándolo. Ahí tenemos el puré de calabaza. El puré de calabaza, ponemos una lágrima, ¿vale? Cogemos ya el rape ya marcado. Lo pondríamos ahí ponemos el rape, un poquito de la salsa. Y paladares, además, claro, paladares hoy que tenemos aquí exigentes. Pues sí, paladares exigentes. Y bueno, y luego también pues satisfecho, ¿no? Para que la gente salga contenta al tener mis servicios. Y bueno, ya dice todo el nombre. Yo creo que ya tenemos aquí a Simón preparado. Yo creo que ya le tenemos que ir dando este plato, porque además, bueno, vamos a decir la verdad, que en la televisión nunca tenemos mucho tiempo justo, y claro, pues tenemos que apuraros un poquillo, pero yo creo que queda ahí la idea de cómo es ese rape con los langostinos, y yo creo que ya lo podemos llevar a la mesa, ¿no? Sí, ya lo llevamos, terminamos con la decoración. Ahí con la decoración, claro, que esto es lo que le gusta a nuestros cocineros. Ahí, perfecto. Este turnero de rape, a ver, último detalle. Ahí, pues venga, se lo damos a Simón. Como decimos, bueno, se nos ha quitado un poquito, pero como nadie sabía cómo estaba en la cocina, cuando llegue allí seguro que les encanta, ¿no? Ahora quedaría el último paso, como decimos, chef a domicilio, que se encarga de todo, desde presentar el menú en casa, ir a la compra, y en este caso, llevarlo a la mesa, ¿no? Se lo presentamos a Tati, que es nuestra clienta de hoy. ¿Qué tiene ahí, Tati? Pues nada, que le aproveche, espero que sea de su agrado, y le presento el plato, turnero de rape con langostinos y Oreo. Normalmente los probamos nosotros, Tati, pero hoy lo tiene que probar usted. Pruébelo y dígame qué tal está. A ver ahí, Tati. Pues nada, recordamos, le vamos a felicitar también a Tati y a su esposo, que han cumplido 40 años de casados y se merece bien esta cena. Hoy además partido de fútbol, así que la aprovecharán. Tati, pruébelo y dígame qué tal está. Claro, es que además así con una cámara de televisión nunca lo había hecho, ¿verdad? Me va a sentar muy bien. Bueno, pues esa es la aprobación, un plato muy rico y, como decimos, el mejor restaurante, y ellos sentados en el salón de su casa. Desde luego una alternativa muy cómoda. Gracias, Cristina. Y nosotros volvemos a conectar con nuestros compañeros de Zona Champions. Hola de nuevo, Jorge. Son 3 clásicos ya los que hemos vivido esta temporada, pero nada comparado con lo que vamos a ver esta tarde aquí en Aragón TV, ¿verdad? Ni mucho menos, Lidia.